Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Lince Europa. Yo soy Gerard Barrayó y hoy vengo a hablar de un libro, el libro de los portales de Laura Gallego. Este libro está editado por dos editoriales, por Buquet del Grupo Planeta y por Minotauro. Mi ejemplar consta de 491 páginas y es de tapa blanda. Todos conoceremos a Laura Gallego, una escritora juvenil que nos tiene acostumbrados a las novelas fantásticas, y esta ocasión no va a ser menos. El libro tiene esta portada. En ella se puede apreciar a un pintor de portales que recibe el nombre de maese, el cual ya ha acabado de pintar su portal, que es esta redonda de aquí roja, que está reluciendo porque ya como se ha acabado de pintar el portal pues se puede traspasar. Creo yo que este hombre será el personaje de David, el protagonista. Por aquí detrás, en la esquina superior izquierda, podemos ver una foto de Laura Gallego, la escritora, como había dicho antes. Y también sobre un fondo blanco está escrito la sinopsis del libro. Por último, abajo del todo, en un color granate, está escrita una frase que dice uno de los protagonistas, que es Maese Bellman de Vanicia, que cobra sentido al final de la novela. En mi caso, es el primer libro que me leo de esta escritora y la verdad es que me ha gustado mucho. Estoy seguro que me leeré más libros de Laura Gallego. La autora del libro de los portales es una escritora valenciana muy popular de 43 años que ha ganado, entre otros, galardones como el Barco de Vapor y el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Laura ha escrito y ha publicado más de 30 novelas y ha vendido solo en España más de 1 millón de ejemplares. Su obra más reconocida es la trilogía de las Memorias de Idún. Si queréis saber algo más sobre la autora, consultar su página web. Como decía antes, esta novela es de género fantástico, pero también no nos priva de la cruda realidad, los tiempos tan difíciles que corrían en la Edad Moderna o en una época cercana, como por ejemplo los trabajos duros que tenían que hacer los chicos pobres, las familias pobres para conseguir dinero, o la comodidad o no de las familias más adineradas. La trama ocurre en el país de la Rusia, donde en la capital Maradia hay una academia para los pintores de portales. Allí los pintapuertas se forman y estudian para convertirse en maese. Para entendernos un poco más, es como un internado donde se estudia y se aprende la ciencia de los portales. Os preguntaréis qué es eso de los portales, ¿no? Bueno, pues los portales son una especie de círculos decorados que sirven para teletransportarse y viajar por el país en un abrir y cerrar de ojos. Estos portales pueden ser o públicos o privados. Esta especie de círculos decorados se pintan con una pintura exclusiva, la pintura de Bodarita, que es un mineral de color azul o granate. Toda la trama comienza cuando a David le encargan pintar un portal en una granja de Usquia, como trabajo final para graduarse. A partir de ahí, toda la vida de David da un vuelco y se desencadena toda la historia. A lo largo de la novela conoceremos a Kaliandra, la otra protagonista, y a Rodoak, Yunek y Tash, otros 3 amigos de la pareja, y a muchos más. Por aquí os dejo el book trailer donde queda plasmado todo mejor.
Laura Gallego en el libro plasma temas tabús o no muy bien vistos en esa época, como la homosexualidad, la sexualidad, la agresión sexual, el que dirán, el miedo al amor, el miedo a declararse. Como en todas las historias, hay una parte villana y otra parte que se encargan de derrotar los planes de la parte villana. Laura Gallego en este libro ha metido personajes variados, muy bien definidos y que a pesar de su abundancia se les puede reconocer fácilmente. Lo que más me ha gustado del libro es que te cuenta la historia de cada personaje hasta que por un motivo u otro se juntan y se van entretejiendo. Esto también pasa con la intriga, el misterio, es decir, que hay pequeños misterios a lo largo de la trama hasta que al final se juntan todos en un misterio final. Mi personaje favorito del libro es David, el protagonista. Es un chico estudioso, aplicado, creativo, que siempre tiene una alternativa para todo, que sigue las reglas pero a veces no le importa saltárselas para una bonita acción. En definitiva, esta obra es una fantástica novela de fantasía, pero también contiene golpes de realidad, lo que hace que sea una trama verdaderamente apasionante. Mi experiencia como lector es que mientras leía me iba enganchando cada vez más y no paraba de leer. Por último, me gustaría citar mi cita preferida del libro. No existen fronteras para aquellos que se atrevan a mirar más allá. Recomiendo 100% el libro de los portales de Laura Gallego. Adiós, hasta el próximo vídeo de Booktuber.